7:18. Esta semana también, el 10 de mayo, se conmemoró el 20º aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, el líder de masas más grande de la República Dominicana. Y como salió un artículo en Diario Libre el mismo día de su aniversario, el fallecimiento, que decía que este país se arrepintió de que Peña no hubiese sido presidente. Y el país se perdió de tener a Peña. Se perdió, exacto, de no haber tenido a Peña desempeño como síndico. Mira qué cosa, murió mi padre el mismo día. Él, de Peña Gómez, bueno, por lo menos desde la carrera que tuvo de la sindicatura y cómo se manejó, obviamente ahí están sus números, y fue él, como dice Orlando, el líder más grande de masas. Había que ver a uno, incluso a sus opositores, había que escuchar sus discursos, y era una cosa de fuego que enardecía, una persona que atraía como una luminosa esos cerebros jóvenes, y de verdad que quienes vivieron esa época, esos mítines, Orlando, yo sé que tú viviste esos mítines en el Puente Duarte, esos mítines que se hacían en el 17, que se llenaban. Para la campaña del 90 yo llegué ahí con el PRI, con el... ¿Cómo Orlando iba a un meeting? Orlando pero no de Peña Gómez. La campaña del 94, hay un comercial que se llamaba Blanca Navidad, que yo tenía 3 años. Peña me sale, no, era un anuncio de Peña, pero era de Navidad y vaina, y eran como de niños, y en ese momento el niño, el bebé que sale, hay un doctor que lo está poniendo una vaina, un marcapaso, no, el aparato de medir el corazón, eso mismo. El estetoscopio. Eso mismo. Ese era yo, en ese comercial. El bebecito ahí. Peña Gómez, a mí, yo creo que después probablemente de mi padre y mi madre y mis abuelos, fue la sexta persona que me cargó cuando yo nací. O sea que sí, yo tengo recuerdos, porque la verdad que Peña Gómez, el que lo conoció en persona, era una persona muy imponente. Sí. No solo físicamente, sino también era una persona que llamaba la atención desde que tú lo escuchabas hablando, desarrollándose. Y como yo vivía al lado de mis abuelos, pues cuando Peña iba para la casa, la familia entera estaba ahí. Señores, o sea, hasta el que vivía afuera lo mandaban a llamar. Venga, que viene Peña para la casa. Miren, nosotros, y lo comentábamos en tiempo de orientación, siempre les invitamos a vernos de lunes a viernes a las 11 de la noche por el canal 19. Nosotros comentábamos que José Francisco Peña Gómez es un ejemplo para la juventud dominicana, sobre todo en momentos como este en que se degrada la actividad política, en donde pierde cierta razón de ser la política como método de servicio y se ha transformado indiscutiblemente en un método de ascenso social para quienes ejercen esta actividad. Se impone el interés por el poder y el interés económico por encima del interés colectivo, lamentablemente. Y perfiles políticos como el doctor José Francisco Peña Gómez son escasos al día de hoy y son necesarios. ¿Por qué? Porque el hombre es un ejemplo de superación, cierto. Nace en 1937, Loma del Flaco, y es adoptado por una familia dominicana, él de ascendencia haitiana, sus padres huyendo de la matanza que ordenó el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, lo dejan en suelo patrio, y aquí, como otra muestra de solidaridad del pueblo dominicano, la familia Peña Gómez lo acoge. Y qué gloria y qué bueno que lo acogieron. Qué bueno que lo acogieron. Qué resultado más hermoso de este dominicano que nos enorgullece, porque fue en un momento la figura, después de Juan Bosch, más sobresaliente de nuestro país a nivel internacional, como vicepresidente de la Internacional Socialista y todos los contactos que hizo en el mundo. Un hombre de luces extraordinarias, un orador nato, una capacidad, un talento. Un líder de masas. Quizá el más grande, sí. para mover y conmocionar masas. Hacen falta líderes así, la verdad que nuestro respeto para el doctor José Francisco Peña Gómez. Y tú sabes, Ernesto, antes de que cambies el tema, que yo creo que así como uno de manera constante, y es el caso tuyo, el mismo mío personal, uno se cuestiona de qué ha pasado con los discípulos de Juan Bosch, de qué tanto han podido cumplir e interpretar su obra. Ese mismo cuestionamiento hay que hacérselo a muchos discípulos y a muchas discípulas de Peña Gómez, incluyendo a gente muy allegada a él, que vivió cerca de él, y que lamentablemente desde que Peña Gómez cerró los ojos, traicionaron el pensamiento político y traicionaron la obra de Peña Gómez. Y da grima y da lástima hoy encontrar como en el marco de un aniversario, lo primero que uno ve, Ernesto, son organizaciones políticas
que se derivaron de Peña, pero que están divididas, cada una por un lado, conmemorando, entre comillas, esa fecha. Sí, pero eso es no, pero eso no es nuevo, eso fue siempre. Con Peña Gómez vivo. Eso fue con Peña Gómez vivo, fue peor. Exacto, eso es otro tema. Ahora, recuérdense aquel libro de Fukuyama, del fin de la historia. No es solo los discípulos de Peña y de Bosch. Es todo un ciclo generacional que cambió con el fin de la Guerra Fría. Recuérdense que luego de los 90 se habla del fin de las utopías. Recuérdense que... Y el triunfo de la democracia liberal occidental. El triunfo del capitalismo y el mercado, más que la democracia. Bueno, porque Fukuyama habla de la democracia liberal occidental también. Sí, no, yo he cuestionado mucho a Fukuyama. Ahora bien, claro, ganó la democracia occidental por sobre el totalitarismo soviético, sin lugar a dudas. Pero al final lo que se impuso fue el mercado y la globalización. Exactamente. Entonces, el neoliberalismo. Ese cambio de paradigma se ha reflejado inclusive en el accionar de la juventud dominicana. ¿Dónde quedó esa juventud revolucionaria, esa juventud librepensadora, esa juventud que declamaba? Eso lo aniquiló Balaguer. Lo aniquiló. Balaguer y lo aniquiló el PRD con muchos cargos buenos también. Con un proyecto neoliberal. Esa izquierda se volvió, mira, más capitalista que nosotros. Es izquierda de caviar, hermano. Sí, claro. Sí, que beben los mejores vinos. En Francia le dicen la izquierda de esos vinos pero fíjense, que bebe esa izquierda. mencionó a Fukuyama. Tú te estás volviendo loco. Fukuyama no es dominicano. ¿Y tú crees que tú vas a agarrar? ¿Sabes dónde están los fusiles? Los fusiles ahora se cambian en el Banreserva. Ahí es que tú vas a los fusiles a cambiarlo en el Reserva. Se emocionó. Y en dólares. No atropelles la idea de Ernesto. No, porque la idea, como decía Lincoln, es cambiar los fusiles por votos. Es eso, la guerra por democracia. Abraham Lincoln decía que el experimento democrático ante el mundo, estamos hablando de 1861, servía para demostrar que era posible dirimir los conflictos políticos sin recurrir a las armas. Por eso digo, no es tanto el triunfo de la democracia, sino más el triunfo del dinero. Eso es lo que se ha impuesto y ha tergiversado muchos valores y por eso estamos pagando este precio. Mira eso también. Yo del caso de Peña Gómez, yo lo que digo es que yo particularmente creo que la mayoría de sus pensamientos, igual que el de Juan Bosch, igual que el de Balaguer, no tienen vigencia hoy día. Lamentablemente. Yo lo digo de verdad, sin ningún no los compararía. El pragmatismo se lo ha comido. Pero señores, ¿cuál es el pensamiento de Balaguer? No, pero yo te voy a decir cuál es el pensamiento. Pero yo le voy a decir cuál es el pensamiento de Peña Gómez. Lo que te digo es para no compararlo, porque el pensamiento Balaguer es neotrujillista. Pero sí, ese no, está pero vigente. No, más que nunca. Ese está vigente. ¿Qué uno propugna? ¿Qué propugna Ernesto Jiménez sábado tras sábado acá? Rescatar los valores de Juan Bosch. Hay que decir algo, Ernesto. El PLD continuó la obra de Balaguer. Claro que sí, pero son los pero señores, claro, o sea, más que los mismos reformistas, lo que le hicieron caso a Balaguer fueron los PLDistas. Y por eso llegaron al poder, no por Juan Bosch, fue por Balaguer. Y con Balaguer. Ahora, yo lo que quiero decir es, yo veo gente, por ejemplo, una visión de progreso. También, pero Dale algo, Julio. Pero es verdad. Yo veo gente que, por ejemplo, va a sitios y, o sea, el approach hacia la política hoy no puede ser que Peña Gómez ni con Juan Bosch, y me excusan que lo diga así mismo. Yo veo gente, por ejemplo, en el PRM, que Peña Gómez, ¿quién diablo está en Peña Gómez en este país? Y, oye, espérate, perdón, déjame terminar mi idea. No, pero que esos farsantes no estén en Peña Gómez no quiere decir que ha desaparecido la socialdemocracia. Es que no, hombre, señor, oye esa vaina. ¿La social qué? ¿La social qué? No, hombre, Julio, coño, pero eso sirve para juntarse a beber vino que te dije. Eso sirve para juntarse a beber vino en un país bueno. El PRM. No, hombre, eso sirve para juntarnos nosotros que hablamos de tu disparate. Pero ve una universidad a hablar de Peña Gómez para que tú veas. Bueno, la universidad habla de Peña Gómez. ¿Y quién es el culpable de no mantener vivo su legado histórico? Su partido. Óyeme, yo te digo una cosa, cuando las sociedades se atraviesan una crisis moral, buscan a sus referentes. Pero no hay referente ahora mismo, eso es lo que yo quiero decir. ¿Entiendes? No hay un paradigma ahora mismo moderno de la política. Peña sería un buen referente en el sentido popular. El único lema de Peña es un lema, por ejemplo, primero la gente, es un lema que hoy día cabe de la importancia de poner a la gente por encima de las políticas públicas. A la calle, vayan al casino adentro a hablar de Peña Gómez. Vayan al casino adentro. ¿Quién sabe? Se prende la llave. Pero tú puedes ir al casino adentro a resolverle los problemas a la gente y luego tú le hablas de Peña Gómez, de sus ideas. El approach de la política porque hay que combinar la ideología con el pragmatismo. No, señores, lo que pasa es que el approach a la política ahora, lo que tú no puedes hacer es diferente. Que la política se sustente en bellaquerías. Pero esa misma falta de referente y de líderes que tú dices, eso es algo negativo. Y yo coincido con Julio ahí. Mi preocupación es, pero vuelvo y repito, mi preocupación es ante la
la carencia, o sea, no hay el pensamiento de Juan Bosch, el pensamiento de Peña Gómez, al no tener vigencia hoy día, no tenemos un nuevo paradigma en la política dominicana. Al no verse en la práctica. Lo hay, ahora no lo sí, hay. Entonces, sí. ¿qué es lo que vemos? La clase política que tenemos ahora, que no la voy a, o sea, no es lo voy a mencionar generalmente, es una clase política que se ha deteriorado. Ahora, no tenemos un nuevo paradigma. Señores, y no es por mal que lo estoy diciendo, pero es que Juan Bosch y Peña Gómez eran de otras épocas también. El mundo ha cambiado mucho después de Juan Bosch y Peña Gómez y Balaguer. O sea, del 2010 para acá, vamos a mencionar del 2010 para acá, han pasado muchas cosas que han cambiado. No es que la política ha cambiado. Yo te voy a decir una cosa. La política ha cambiado también. Tú no te galleteas con tu marido. En algo difiero de ti. En algo difiero de ti. Eso es lo que tenemos hoy. Galleta con tu marido. En algo difiero de ti. No podemos achacarle la mediocridad y la ignorancia de un grupo de muchos políticos actuales a que esos referentes no son importantes. Porque siempre una persona con talento, con ideas sobresale sobre la mediocridad general. ¿Tú entiendes? Ahora la política que se ha convertido, que una gente va cansino adentro, por ejemplo, no a resolverle los problemas a la gente, sino a tirarse una foto para subirla a las redes sociales. Exacto. Suben 300 fotos y ya por eso se creen políticos. Pero y no tienen ningún tipo de vocación de servicio real. Creo que he entendido a Orlando. No están en capacidad de brindar una sola idea y un proyecto de nación, de orientación de una sociedad. Sí, pero yo no estoy hablando de eso, papá. Yo creo que incluso porque eso no está bien. Pero que te estoy diciendo, ahora mismo no hay un paradigma en la política dominicana, no lo hay. Pero es responsabilidad de nosotros formarnos y contribuir a eso a través de los medios de comunicación. Ideas que no tienen vigencia hoy día, no las tienen. ¿Cómo que no tienen vigencia? No tienen vigencia. Yo creo que el pensamiento de Bosch, el pensamiento de Peña Gómez tienen vigencia. Y déjame decirte algo, Orlando. Hay sociedades que tienen como referente a líderes que fueron mucho primero que Peña y que el mismo Juan Bosch. Por ejemplo, tú vas a Cuba. Y ahí, ¿quién es José Martí en Cuba? Ve a Venezuela. ¿Quién es Bolívar en Venezuela? Entonces, aquí parte del problema es eso. Bolívar, el padre de la patria. El libertador de Maduro, el libertador. Todo el mundo lo conoce. El preservativo que usa Maduro para meterse al pueblo. Ese Bolívar en Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. Bueno, te digo que José Martí tiene vigencia en Cuba. Bolívar es el preservativo que usa Maduro. En Cuba tú oyes gente joven hablando de José Martí. Y aquí tú vas a un bar y no sabes ni siquiera quién fue Eduardo. Porque somos nosotros, Juan Pablo. Pero yo no estoy diciendo que no hay que conocer la historia. Ah, pero usted me está malinterpretando. Yo no estoy diciendo que no hay que conocer la historia. De hay que conocerla. Y es más, aquí en la escuela no enseñan bien la historia dominicana. Oye, en la escuela dominicana no enseñan bien la historia. Lo que pasa es que nosotros somos que no le estamos dando importancia. Es un tema de cómo abordar la política del siglo XXI hoy día. Eso es lo que yo me quiero referir. Aquí es verdad lo que tú dices, no conocen a Duarte y está mal, pero ¿sabes qué pasa? Aquí no enseñan bien historia. Y no se óyeme. Aquí no enseñan bien historia. No le enseñan bien. ¿Tú te acuerdas que nos dio una clase de historia a nosotros? Que nos querían torcer la historia. No, que no iban a doblar. Yo me levanté. Pero óyeme, la forma de abordar, el siglo XXI, la política, no puede ser con esquemas que funcionaban en el año 80 y 90. Ideas que también. Es más, voy a mencionar a alguien. Obama en Estados Unidos. Para que no digan que yo no me hablo de Trump. Obama. Las ideas, incluso algunas ideas de presidentes de este siglo de Estados Unidos, no tenían vigencia en la época de Obama. Pregúntenle a Obama si fueron parte de sus políticas. Pero señores, el mundo ha cambiado. Obama se juramentó sobre la Biblia que se juramentó Lincoln. Es su presidente favorito. Pero históricamente hablando, señores, yo estoy hablando de dos cosas diferentes aquí. No. Oye, el problema es la palabra vigencia. Eso es lo que me ahí crea es que está, porque yo entiendo que en la praxis las ideas de esos líderes han sido olvidadas. En eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, la vigencia es al contrario, es la más necesaria en este momento de degradación política. ¿Sus obras están pendientes todas? No, es que Juan Bosch, primero, y que me excusen los seguidores de Peña Gómez si es que quedan, Juan Bosch está a otro nivel. De Bosch tampoco queda mucho. No, es que Bosch es otra cosa. Porque Bosch escribió como literato, como cuentista, como ensayista, como historiador. O sea, Bosch está en otro plano. Ustedes escucharon a la primera dominicana que llega al Paseo de la Fama de Hollywood, a Zoé Saldaña, mencionando a Juan Bosch. Qué lindo se expresó. ¿Y de qué habló? De lo que está ahí, de los libros. Señores, David, biografía de un rey, que lo hemos recomendado. Me lo recomendaron, tengo que releerlo. Está en el Congreso de Israel. En la biblioteca del Congreso de Israel está David, biografía de un rey de Juan Bosch, traducido al hebreo. Judas Iscariote, el calumniado, ha sido uno de los libros más traducidos en distintos cuyas idiomas. Ideas, cuando ni tú ni de mí queden ni siquiera el polvo de los huesos, se va a estar hablando de esas ideas. Eso no muere.
Eso no pasa. Mientras exista humanidad, señores, las ideas van a ser lo principal. Nosotros tenemos una sociedad cambiante. Pero mejor para interpretar a la sociedad. Desde hace 5.000 años, los principios de solidaridad, de amor al prójimo y de servicio a los demás son incólumes, son invariables. Yo entiendo, Orlando, en el sentido. Eso es la palabra vigente. Esas son ideas que vienen, mi último comentario. Esas son ideas que vienen desde la época de Jesucristo. Esas ideas que tú acabas de mencionar. Mi último comentario. De Juan Bosch y Peña Gómez. Vive para ser, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es Juan Bosch, líder. Mira, yo entiendo, Orlando, en el sentido. ¿Tú has leído diciendo eso? En el sentido de que yo a veces me quedo mirando en un barrio, en los colmadones, en la discoteca, y es verdad que es difícil a esa gente joven. De Juan Bosch a colmadón. Tú hablarle de Juan Bosch. Con Shelo Shack en la cabeza no hay forma. Ahí no entra, ¿no? Hablarle de Juan Bosch, hablarle de Peña Gómez, pero es igual que lo que dice Ernesto. Yo creo que la obra de Juan Bosch y la obra de Peña Gómez están pendientes y que aplican perfectamente en esta sociedad. Porque ¿qué era en lo que ambos líderes coincidían? En la necesidad de que los temas, las preocupaciones, los problemas de la gente ocuparan un lugar prioritario. Yo creo que eso es un tema, miren, que sigue estando más vigente que nunca en esta sociedad. Y sobre todo, Millicent, de que esos valores, esos principios, ese ejemplo de vida de estos grandes líderes, entiendo que es algo que no debe morir y que no puede morir, aunque necesariamente sus planteamientos fueran de realidades coyunturales del momento, y entiendo lo que dice Orlando, que no necesariamente se aplica con la realidad actual, pero si nos vamos a lo macro, a ese principio de honestidad, a ese principio de personas de servicio, que dieron un ejemplo de vida y de un accionar político, si nosotros lo vamos a dejar que eso se muera y que eso no signifique nada, que signifique menos de lo que ya representa para nuestro país, entonces ¿para dónde vamos? A veces dicen, no, que solo mencionan a Juan Bosch y solo mencionan a Peña Gómez, los políticos en actitud demagógica cuando están dando un discurso. Caramba, pero si no lo ponen en la práctica y solo lo mencionan, el día que ni siquiera lo mencionen, ¿qué va a pasar de nosotros? Que ni siquiera guarden las formas de, aunque sea de manera discursiva, entender que esto es importante, ya que en la práctica y en el picapollo y en los 200 pesos dicen que son 500, Millicent dice que son 200. No piensan en esto, si ni siquiera de manera hipócrita consideran que esto es importante. ¿Qué va a pasar con nosotros? Hay que cerrar esto, pues. Comunícate 809-540-106.